Bueno chicos, bienvenidos a la parte 3 del módulo 2 de React Tools. Entonces en esta parte lo que vamos a hacer es mirar todos esos métodos que existen para el análisis de datos de reactores experimentales. Este es un tema súper importante porque concluye como tal el capítulo de cinética química, y una vez tengamos claros estos conceptos de cinética podemos entrar en el diseño de reactores o en el módulo 3. Entonces, específicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a tratar lo que son la recolección y el análisis de datos de velocidad. ¿Recolección a qué se refiere? A cómo se realiza experimentalmente el procedimiento para tener, valga la redundancia, los datos experimentales. Y el análisis corresponde a los diferentes métodos que existen para tratar estos datos y lograr determinar parámetros cinéticos como la constante de velocidad específica, la energía de activación, el factor proexponencial y todos los que componen la ley de velocidad, a partir de los datos experimentales. Bien, entonces puntualmente a mí siempre me gusta empezar como con un proceso general, que es el algoritmo del análisis de datos. Después de esto, vamos puntualmente a tratar cómo se toman los datos en un reactor intermitente, que son los más usados para el modelamiento de parámetros cinéticos. Y después vamos a trabajar los métodos, el método de las velocidades iniciales y el método de las vidas medias. Cuando estemos viendo la parte de datos de reactor intermitente, vamos a involucrar lo que son los métodos diferenciales e integrales para el análisis de datos y el método de minimización del error. Finalmente, vamos a tratar otro tipo de reactores que se manejan experimentalmente, que son los diferenciales, los chiquiticos. Estos reactores chiquiticos también permiten hacer un análisis y determinar parámetros cinéticos. Lo vamos a ver todo en este video. Entonces, pues empecemos. Como les digo, procedimiento general. Hágalo en casa, receta de cocina, como lo quieran llamar. Es el algoritmo. Entonces lo pueden encontrar mejor en el documento, en el PDF, pero se los voy a explicar como por encimita. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando querramos definir los parámetros cinéticos para una reacción química dada es postular una ley de velocidad. Esto es como tírese al vacío porque usted no sabe cómo es esa ley de velocidad. Podemos postular lo que querramos. Normalmente lo que se manejan son modelos de leyes de potencias para reacciones homogéneas o modelos tipo Langmuir-Hinshelwood cuando se están trabajando bioreacciones o reacciones catalíticas. Hay como unas plantillas según el tipo de reacción. Entonces lo que normalmente se hace es asumir una plantillita y después, sí, con base en esa plantillita, determinar los parámetros cinéticos. Después de que la postulamos, elegimos el tipo de reactor en donde vamos a tomar los datos experimentales. Puede ser un reactor intermitente o un reactor PBR diferencial, un chiquis. De acuerdo a eso, podemos aplicar los métodos de análisis que vamos a presentar. ¿De qué depende la elección del tipo de reactor? De la disponibilidad en el laboratorio y de si la reacción se puede llevar a cabo en un intermitente o si tiene que ser en un tubular. Ahora bien, vamos a procesar los datos en términos de la variable medida. Por ejemplo, en el laboratorio medimos concentración de una especie. Entonces, todos los datos que vamos a procesar va a ser tiempo en función de la concentración de la especie. Si tomamos, densidad y la asociamos con una curva de concentración, pues igual lo procesamos todo en términos de la concentración, que es lo que incluye la ley de potencias. Listo. ¿Buscamos simplificaciones? Sí, siempre es necesario buscar simplificaciones porque para facilitarnos la vida y sobre todo ya que estos procesos requieren como de una optimización posterior, entre más sencillo sea el modelo, más probabilidad hay de que lleguemos a soluciones óptimas de nuestros parámetros cinéticos. Entonces siempre es importante simplificar. Luego viene la implementación de los métodos. Entonces acá usted puede irse por el análisis integral, por el análisis diferencial, por la minimización del error o por cualquier método que se le ocurra para optimizar esos parámetros. ¿Listo? Y finalmente, lo que vamos a hacer es verificar el ajuste del modelo. Es decir, acá les voy a hacer como una aclaración. Ustedes aplicaron los métodos, tienen los parámetros cinéticos. ¿Qué hacen después? ¿Qué significa tener los parámetros cinéticos? Es tener una ecuacioncita. Vamos a graficar la ecuacioncita, ya sea en función de tiempo o en función del volumen del reactor, para ver la tendencia. Entonces nos va a dar una curva. Lo que vamos a hacer es contrastar la curva con los datos experimentales que tomamos, ya sea en el reactor diferencial o en el reactor intermitente. Ese contraste
es lo que se llama acá la verificación del ajuste del modelo. Ahora bien, si usted ya entra en el rigor, lo que va a hacer es calcular, por ejemplo, un R para mirar qué tan distante está la ecuación que le resulta de la optimización de los parámetros cinéticos con respecto a los datos experimentales. Eso sí, ya es un método estadístico, el que tú prefieras, o el que te pida tu profe, o el que te pida tu tutor de tesis de doctorado, cualquiera. Después, lo que hacemos es entrar como tal a hablar de los métodos que existen para el análisis, que es lo que nos importa acá. Vamos a empezar con los datos que se toman en un reactor intermitente. Bien, entonces acordémonos más o menos qué es un reactor intermitente. Entonces un reactor intermitente es un dispositivo en donde en un tiempo cero se carga valga la redundancia otra vez, una carga de los reactivos y en un tiempo final se retiran los productos. Entonces estos reactores se emplean principalmente cuando estamos trabajando con reacciones homogéneas. En lo que les comentaba en un principio es que la mayoría de las reacciones homogéneas tienen una ley de velocidad que corresponde a una ley de potencias. Entonces, en una ley de potencia, los principales parámetros que se determinan es el orden de reacción con respecto a las especies y la velocidad específica de la reacción. Si queremos ser un poquito más rigurosos y analizar cómo cambia la velocidad con la temperatura, bla, 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 entonces lo que vamos a determinar no es la velocidad específica de la reacción, sino la energía de activación y el factor proexponencial. Bien, chicos, entonces vamos a tomar el ejemplo, el más fácil, porque el profe siempre pone el ejemplo más fácil y yo no soy la excepción. Entonces tenemos una reacción irreversible en donde A produce productos y vamos a postular una ley de velocidad. Se me ocurrió que por ser una reacción homogénea puede ser menos RA es igual a CA por AKA por CA a la alfa. Entonces lo que vamos a determinar es cuánto vale K y cuánto vale alfa. El método diferencial de análisis normalmente lo usamos cuando tenemos leyes de potencias como opciones para nuestra ley de velocidad. Entonces vamos a ir un poquito más a fondo en el análisis. En el caso que tuviésemos una reacción de A más B que produce productos, postulamos una ley de velocidad. Como tenemos dos reactivos, tenemos que incluir CA y CB dentro de nuestra ley de potencias y vamos a tener dos exponentes a determinar, que es un poquito más lo que pasa en las reacciones de la vida real. Ahora bien, los métodos que les presento acá son viejísimos, o sea, no los usen, los presento porque toca, pero al final lo que vamos a hacer y lo que yo les recomiendo es usar en COMSOL el optimizador para determinar n parámetros. Estos métodos, el diferencial y el integral, son muy limitados a la determinación de 2, 3, 4 parámetros y eso con 80.000 datos experimentales. Entonces, como el método diferencial y el método integral únicamente pueden determinar de a máximo 2 parámetros por corrida de datos experimentales, lo que hacemos es ser inteligentes. Vamos a hacer ensayos con exceso de B para que en la ley de velocidad se me desaparezca esa dependencia con respecto a la concentración de B. Cuando se me desaparezca esa dependencia, lo que yo hago es determinar cuál sería el valor de alfa, que es únicamente el exponente que corresponde a la especie A. Ahora, como yo estoy en el laboratorio y estoy desparchado, voy a hacer esos mismos experimentos, pero con un exceso de A. Cuando yo tengo un exceso de A, elimino de la ley de potencias lo que podría ser digamos que el efecto que tiene la concentración de A sobre la velocidad de reacción. Entonces me enfocaría en determinar beta. De esta manera yo tendría un conjunto de datos experimentales con exceso de B y un conjunto de datos experimentales con exceso de A. En primera instancia determino alfa cuando tengo exceso de B y en segunda instancia determino beta cuando tengo exceso de A. Después hago un pequeño despeje y determino las constantes. Este truco de acá se los explica mucho mejor el PDF, pero lo que quería era que se llevaran la idea general de cómo se hacían estos trucos para ajustar a la vida real las herramientas del método integral y diferencial. Ahora sí vamos a entrar en el detalle. Puntualmente, ¿qué es el método diferencial de análisis?
Entonces, ustedes saben que del balance molar o de la ecuación de diseño de un reactor intermitente, lo que nos va a resultar es que el cambio en la concentración de una especie con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad a la que esta especie se consume, y esa velocidad va a estar dada en términos de nuestra ley de potencias, para el caso de una reacción homogénea. Entonces, lo que hacemos es una pequeña manipulación de esas que le encanta hacer a los libros de ingeniería para determinar que el logaritmo natural de ese cambio en la concentración va a ser igual al logaritmo natural de una constante más alfa, ¿por qué? Por leyes de los logaritmos, por el logaritmo natural de la concentración de A. Entonces, eso de acá es casi que una recta. Una recta que te dice que si usted grafica el logaritmo natural de A de t, va a ser igual a una recta cuya pendiente va a ser alfa y cuyo intersecto, pues ahí ustedes lo pueden ver, va a ser el logaritmo natural de k. Y adicionalmente lo tienen que graficar en función del logaritmo natural de la concentración de A. Cuando ustedes hacen esta gráfica, idealmente podrían determinar con la pendiente cuánto vale el orden de reacción y ya sea con el intersecto o con alguno de los puntos de la gráfica, cuánto vale la velocidad específica de la reacción. Ahora bien, otra cosita que les quería comentar. ¿Qué necesitan ustedes para poder hacer esa gráfica? Solo necesitan una cosita. ¿Cuánto vale el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo? Ese de CA de T es lo que necesitamos determinar y es muchas veces lo más difícil de determinar experimentalmente. ¿Por qué? Porque los datos se salen de la tendencia, que empezó mal, que el arranque estuvo no sé qué, que al finalizar, yo qué sé, un ovni vino y puso más reactivo en el tarrito, lo que sea, pero estos datos experimentales siempre son difíciles de tomar y ese diferencial es el complique de este método. Ahora bien, una vez tenemos los datos de concentración de la especie en función del tiempo, lo que tenemos que hacer es aplicar alguno de los métodos que usted sepa para sacar derivadas en cada uno de los instantes de tiempo. Bien, ¿cuál es el método que yo nunca les recomendaría? Es el método gráfico de diferenciación. Entonces, todos estos métodos ustedes los vieron en su cursito de métodos numéricos, naturalmente. Entonces, rápidamente les explico en qué consiste este método, por favor no lo usen, solamente tengan idea de que existe un método gráfico. Ustedes tienen sus datos XY y Y. ¿Qué sería XY? El tiempo. ¿Qué sería Y? La concentración de una especie. Toman un delta X tomado como X2 menos X1, o sería XY más 1 menos XY, para hacerlo más general. Toman un delta Y que sería Y más 1 menos YY, y toman el cociente entre estos dos. Después de tomar el cociente entre estos dos, lo que vamos a hacer es es graficar estos valores como un histograma contra XY y dibujamos la curva que mejor construye una aproximación para el área que se ubica bajo el histograma. Entonces, para que lo entiendan mejorcito, acá tienen su histograma, delta Y sobre delta X en función de XY, y lo que hacemos es trazar la curvita. Entonces, ustedes saben que donde la curvita coincida va a corresponder al valor de la derivada. Entonces, por ejemplo, de Y de X en X2, ¿cuánto va a ser? Entonces ustedes miran el intervalo X1, X2 y trazan la curvita de tendencia. Entonces, de acuerdo al punto en donde dé la curvita de tendencia, leen en el eje Y y ese va a corresponder al valor de la derivada en ese punto. Como les dije, este es un método viejísimo. Horrible. Entonces no lo usen. El método que yo recomiendo para tomar derivadas incluye una herramienta que se llama Table Curve 2D, que es mucho más efectiva, más rápida, más confiable, más espectacular, más fashion. Entonces, permítanme continuar, por favor. Otro método de diferenciación es el numérico. Entonces, tenemos lo mismo, datos de tiempo y datos de concentración. Ahora bien, este método es chistoso porque usted le dice cómo calcular en el punto inicial la derivada, en el punto final y en los puntos interiores. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. Usted tiene su tablita de datos experimentales y aplica la fórmula según sea inicial, interior o final, el punto que usted necesita evaluar la derivada. Por ejemplo, en el punto 0, la fórmula le dice, si usted quiere evaluar la derivada en el punto 0,
tiene que tomar 3 veces la concentración inicial más 4 veces la concentración en 1 menos la concentración en el punto 2 y dividirlo en 2 veces el intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque así dice el método y porque así se verificó que daba un valor más aproximado al cual sería la magnitud de la derivada en ese punto. Este es numérico, o sea, no está tan mal. Les va a dar una buena aproximación de lo que sería la derivada. Entonces, si quiere, úselo. No hay ningún problema. El ajuste de polinomios es el que les voy a recomendar para realmente calcular el valor de la derivada. Entonces tenemos 2 herramientas para esto, una muy convencional que es Microsoft Excel y la que les vengo a exponer que es TableCurve 2D. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una gráfica de cómo se comporta la concentración en función del tiempo. Ajustamos un polinomio y a ese polinomio vamos nosotros a derivarlo. Si estamos trabajando Excel, podemos calcular un polinomio hasta de grado 6. Y la derivadita, si nos toca, pues manualito. Y evaluamos esa función de la derivada en cada uno de los puntos para conocer la magnitud en cada instante. Ahora bien, si estamos trabajando en TableCurve 2D, podemos ajustar entre más de 2000 ecuaciones para cada conjunto de datos. No pueden ser solo, pues sí son polinomios, pero también incluyen no solo hasta grado 6, sino hasta grado n, y también hay cocientes entre los polinomios. Entonces, el rango que nos da TableCurve 2D para hacer un ajuste de curvas a datos experimentales es extensísimo. Aparte de eso, si usted se dio el video de derivar por algún motivo, ya hace 3 años no vio cálculo diferencial, TableCurve 2D le hace el trabajo por usted. Una vez tenga seleccionada la curva de tendencia de sus datos experimentales, lo que tiene que hacer es exportarlos a una hoja de Excel y él le calcula la derivada en cada uno de los puntos de acuerdo a la ecuación que usted seleccionó. Es un programa muy inteligente. Entonces, en el problema, en el módulo 1 hay un problemita en donde incluimos exactamente cómo se manipula TableCurve 2D, qué tiene que hacer usted para importar los datos a TableCurve, qué tiene que hacer usted para seleccionar la curva de tendencia y qué tiene que hacer usted para exportar las magnitudes puntuales según la curva, según sus datos experimentales y según la derivada o la dispersión que usted le asignó a los datos experimentales. Es decir, TableCurve 2D le sirve para todo lo que tenga que ver con regresiones y es muy preciso. Bien, una vez tenemos calculadas las magnitudes de las derivadas, que podemos usar ya sean cualquiera de los 3 métodos, por favor usen el tercero, lo que hacemos es devolvernos acá. Tenemos la derivada, sacamos el logaritmo natural de esa derivada en cada uno de los instantes de tiempo, lo graficamos en función del logaritmo natural de la concentración de la especie en cada uno de los instantes de tiempo y graficamos. Si nos da una curvita, una rectica, es que el método es aplicable. O sea, si la dispersión si R es igual a 0.98, 0.99, usted dice bien, este método lo podemos aplicar y cuando usted calcule la pendiente sí le va a corresponder aproximadamente al orden de reacción con respecto a esta especie. Lo mismo cuando usted en un punto calcula acá o como quiera calcular acá. Esa va a ser la velocidad de reacción específica. Ahora bien, una vez tenemos claro el método diferencial, vamos con el método integral, que es el otro método arcaico. Entonces, para este método, aparte de que usted ya supone una velocidad de reacción, ahora resulta que le toca suponer el orden de la reacción. Entonces, digamos la clásica, tenemos A que produce productos, nuestro balance molar para el reactor, y vamos a hacer una suposición de que es de orden 0 con respecto al reactivo A. Si así fuese, la velocidad de reacción únicamente va a ser igual a la constante de reacción específica. Hacemos la integración de esto y nos va a dar que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial menos K por T. Esto sale de simplemente suponer una reacción de orden 0. Es decir, que una gráfica de la concentración de la especie A como función del tiempo tiene que ser lineal. Si no es lineal, esa reacción no es de orden 0. Suponga otra cosa, sea creativo, use su mente. Pero si llegara a ajustar, la pendiente de esa recta correspondería a la velocidad específica de reacción. Entonces, una vez usted supone, grafica la concentración en función del tiempo y determina la pendiente. Y si los datos se ajustan bien,
si es de orden 0. Si no se ajustan bien, suponga usted otra cosa. Por ejemplo, una reacción de orden 1. Supuso una reacción de orden 1, hace la integración. Esta integración no es tan sencilla como la anterior, pero igual sigue siendo muy fácil. Y nos da que el logaritmo natural de la concentración de A inicial sobre la concentración de A es igual a K por T. Entonces, ¿qué pasa? Si usted grafica ese logaritmo natural de la concentración de A inicial sobre CA en función del tiempo, tiene que ser lineal y los datos experimentales se tienen que ajustar a esa tendencia. La pendiente de esa gráfica le daría a usted la constante de reacción específica. Y el orden de reacción usted ya lo tiene, porque ya lo supuso y es orden 1, y si se le ajustaron los datos es orden 1. Entonces, hacemos la grafiquita, grafiquita hermosa con alfa igual a 1. El intersector se supone que tiene que estar en 0. Y la pendiente tiene que ser la constante de velocidad específica. Ahora, chicos, no, mira que esos datos experimentales no se me ajustaron, me dio un RD.1, mejor dicho, terrible. Entonces lo que usted va a hacer es suponer otro orden de reacción con respecto a la especie A. Miren, chicos, que, bueno, ustedes suponen otro orden de reacción, pero ¿y qué pasa si realmente esa no es la ley de velocidad de su reacción? Entonces es como, ok, apliqué el método integral, me dio orden infinito, pero ese no era mejor dicho, mi reacción no dependía solo de A, sino que dependía de B. Aquí es donde les recomendaba lo del puro principio, el truquito. Haga varios ensayos experimentales. Pues en este caso, como es el caso más sencillo de A que produce producto, solamente va a tener la influencia de A. Pero si fuese A más B o A más B más C, quién sabe. Entonces lo que tienen que hacer efectivamente es hacer en conjuntos de datos experimentales con exceso de A y con exceso de B, aplicar el método integral para determinar primero un orden de reacción y después aplicar el método integral para determinar el otro orden de reacción y después acoplar los dos sistemas de ecuaciones para despejar cuál sería el valor de su constante de velocidad específica. Eso suena a X, pero así se hace. Volviendo al método, cuando tomamos el orden de reacción 2, vamos a tener que hacer una integral que es un poquito más difícil, pero es muy fácil. Y al final nos va a dar que cuando usted grafique 1 sobre la concentración en función del tiempo, la pendiente va a corresponder a la velocidad específica de reacción. Hacemos eso. Por ejemplo, acá, la primera gráfica, la de la izquierda, nos muestra cuando los datos experimentales medio se ajustan a una reacción de orden 2. Y la segunda es cuando definitivamente no se ajustan a una reacción de orden 2. Entonces, usted ya sabe que no es ni 0, ni 1, ni 2. Le toca la 3, ¿no? O le toca asumir otro modelo que no sea una ley de potencias. Chicos, estos métodos están casi que limitados a leyes de potencias. Entonces, probablemente no les dé. Lo que les recomiendo es usar el método que viene, que ese sí ya es más versátil, o sea, le da con las leyes de potencias, con las cinéticas heterogéneas, con las biocinéticas, con todas. Entonces vamos a usar el otro realmente. Esto es como para que ustedes tengan presente que sí es un método integral y un método diferencial. Y porque toca tenerlos en cuenta en el plan de estudios. Bien, ¿qué pasaría si no fuese de orden 2? Pues entonces probablemente es de orden 3. Lo mismo, suponen el orden 3, hacen la integración, llegan a que si ustedes grafican 1 sobre 2 veces la concentración de A al cuadrado en función del tiempo, les tiene que dar lineal y si les da lineal pueden calcular la velocidad específica de reacción. Lo hicieron, les dio, ¡oh, espectacular! Entonces calculan la velocidad específica de reacción con la pendiente de esta recta. Si no se ajustaron los datos, no les sirve. Si usted ya probó orden 1, orden 2, orden 3 y definitivamente no se le ajustan, no ensaye más. No le corresponde una ley de potencias a esa ley de velocidad. ¿Listo? Bien, ahora vamos a trabajar el método que realmente funciona. Cuando usted está haciendo la determinación de parámetros cinéticos, que es lo que se conoce como regresión no lineal o minimización del error cuadrático. Me gusta más minimización del error cuadrático. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método
Primero que todo, no le permite determinar uno ni dos parámetros, sino los parámetros que usted quiera de acuerdo a la capacidad computacional de su herramienta. Esta grafiquita de acá es muy bonita, porque lo que hace es una esquematización de cuál sería el óptimo. ¿Qué es el óptimo? La combinación entre el orden de reacción y la velocidad específica que minimiza el error. El error también se conoce como la diferencia entre su modelo y sus datos experimentales. Entonces, una combinación de alfa y k me minimiza ese error. Y a esa combinación de alfa y k es la que yo quiero llegar cuando estoy haciendo una optimización de dos variables. Ahora bien, si estoy haciendo una optimización de más variables o más parámetros, yo voy a tener probablemente gráficas multidimensionales, que pues no las puedo graficar aquí porque no tengo un graficador multidimensional. O de pronto sí le meto colores o algo, pero no es la idea. Entonces lo que quiero que se lleven es cómo se aplica ese método. Entonces vamos a verlo. La típica reacción para dos parámetros, A que produce productos y tenemos que determinar K y alfa. Entonces, de mis datos experimentales yo tengo el tiempo y la concentración de A. Ahora bien, vamos a calcular cuánto sería el dCA/dt experimental. Entonces, ese dCA/dt experimental, ¿cómo lo hago? Ya vimos esos métodos para la determinación. Si usted quiere ser arcaico, use el método gráfico. Si quiere ser sofisticado, use la regresión y saque la derivada en cada uno de los puntos con Table Curve 2D o con un modelo de regresión de Excel. Ahora bien, tenemos que tener dos celditas que nos correspondan a K y a alfa. Dos celditas por ahí que van a ser nuestros parámetros de optimización. Y vamos a calcular cuánto sería el dCA/dt en función de ese K y de ese alfa, que en primera instancia vamos a suponer, póngale 1 y 1. Obviamente pues no es 1 y 1, pero pues la idea es calcular cuánto es la diferencia entre estos dos valores. El dCA/dt que determinamos experimentalmente y el dCA/dt que nos van a calcular con nuestros parámetros K y alfa. La diferencia tiene que estar elevada al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Para evitar ambigüedades. Pues no evitar ambigüedades, pero sí nos interesa la diferencia de magnitud más que en cuanto a signos. Entonces, tomamos la sumatoria de cuánto es la diferencia en cada instante de tiempo y esa sumatoria es la que vamos a minimizar. ¿Minimizar cambiando qué? Cambiando K y alfa en este caso. Ojo acá viene cómo se generaliza este método. Usted lo puede generalizar de muchísimas maneras. Este ejemplo solamente es para K y alfa, pero si su modelo es una biocinética y tiene 7 parámetros, pues usted lo que va a hacer es determinar esta parte de acá con sus 7 parámetros. Y pues ya depende de la herramienta de simulación que usted tenga, que se le vayan a ajustar o no. ¿Listo? La que más se usa cuando se manejan 2 y hasta 3 parámetros es Solver de Microsoft Excel. En el ejercicio que hay planteado para este módulo ustedes lo podrán ver. Bien chicos, ya más o menos ese era el grosso, obviamente no entendieron nada hasta que hagan los ejercicios. Hay otros métodos que se usan como es el método de las velocidades iniciales. ¿Este método en qué consiste? Se aplica principalmente cuando se manejan reacciones reversibles y es común cuando los métodos anteriormente descritos no se le ajustaron, mejor dicho, no le funcionaron. Entonces lo que usted hace es aplicar este de acá. Entonces, tenemos nuestra típica, que es A que produce productos, el balance molar para un reactor intermitente, y postulamos nuestra ley como una ley de potencias y no conocemos ni K ni alfa. Entonces, este método de las velocidades iniciales plantea que todos los experimentos deben tener una concentración inicial distinta de la especie reaccionante, porque acá lo que se va a hacer es graficar nada menos y nada más que el dCA/dt en el instante cero en función de la concentración inicial. Usted no le va a interesar saber qué pasa en los puntos posteriores a su punto inicial en la reacción. ¿Por qué? Porque ya vio que cuando en los puntos posteriores hacia los análisis no le daba nada. Entonces solo lo vamos a hacer para un punto inicial. Para que eso sea válido tenemos que tomar varias concentraciones iniciales diferentes. Entonces hacemos la gráfica
de nuestra concentración en función del tiempo, o en este caso, de nuestro logaritmo natural del cambio en la concentración con respecto al tiempo en función de la concentración inicial de A. Y esta grafiquita es la que nos va a permitir determinar el valor de las constantes, que no son constantes porque son en función de la temperatura, pero bueno. Entonces, realizamos varios experimentos a distintas concentraciones iniciales de la especie A. Hacemos nuestra gráfica, calculamos la derivada con los métodos que ya vimos, extrapolamos el valor de esa derivada para el instante cero porque nos interesa el instante cero para cada ensayo. Después construimos la tabla de velocidad de reacción en el tiempo cero para cada concentración inicial, hacemos la gráfica de la velocidad inicial en función de la concentración inicial y con base en eso sabemos que la pendiente va a ser K y que el intersecto va a ser el logaritmo natural, ¿verdad? La pendiente va a ser alfa y el intersecto va a ser el logaritmo natural de K. Ahora bien, existe otro método que es el método de las vidas medias. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta cómo se define la vida media de una reacción, que es T medios, que es el tiempo que tarda la concentración de un reactivo en disminuir a la mitad de su valor inicial. Tenemos la típica A que produce productos, nuestra ley de velocidad, y lo que vamos a hacer es una integral generalizada. ¿Cómo así integral generalizada? Pues que independientemente sea el valor de alfa, le va a dar el resultado. Entonces la integral generalizada es un poquito más difícil de sacar, pero si usted es bueno en matemáticas y quiere aplicar uno de los métodos generalizados para integración, lo puede hacer y le va a dar, una vez resuelva esa integral, que el tiempo es igual a esta expresioncita que ustedes ven en azul, que depende de K y de alfa. Entonces, una vez en esa ecuacióncita generalizada, lo que vamos a hacer es darle un valor a T. Entonces, cuando T es igual a T medios, ocurre cuando CA es igual a 1 medio de la concentración inicial. Entonces lo que ustedes van a ver aquí es simplemente reemplazar T por T medios y reemplazar CA por 1 medio CA0. Es esto que tienen ahí señalado en azulito. Entonces esto es el tiempo necesario para que la concentración disminuya a una enésima parte de su velocidad inicial, que es idéntico, pero en vez de 2 usted coloca n. ¿Por qué? Porque este método de las vidas medias no necesariamente es de las vidas medias, puede ser de la vida cuarta, de la vida enésima. Depende de lo que usted quiera. Tomamos el logaritmo natural a ambos lados, ¿para qué? Para hacer una simplificación, ya la verán. Y después lo que vamos a hacer es graficar el logaritmo natural de la del T medios en función del logaritmo natural de la concentración. La pendiente nos va a corresponder a 1 menos alfa, como lo vieron en el modelo anterior. Y después de eso toman alguno de los puntos y despejan el valor de la constante específica de reacción. Ahora bien, chicos, una aclaración acá. Usted lo que necesita hacer es varios ensayos a distintas concentraciones iniciales, tal cual en el método de la concentración inicial. Y para cada concentración inicial le toma el tiempo medio de reacción. ¿Listo? Así es que se manejan los datos experimentales con ese método. Por último, vamos a hablar de lo que son los reactores diferenciales. Entonces, chicos, un reactor diferencial se emplea para determinar la velocidad de reacción en función de la concentración o de la presión parcial. Entonces tenemos acá nuestra esquemita de un reactor diferencial. Es chiquitico, chiquitico, chiquitico. Entonces usted va a tener un tubito, va a tener un delta L donde está puesto el catalizador y una corriente FA0. Como es tan chiquito, asumimos que esa corriente FA0 que entra es idéntica a la corriente FA0 que sale. Eso es como el truco. Entonces, como se asumió que esa corriente es idéntica a la que sale, la concentración de la especie reaccionante no va a cambiar. Pero, como nosotros somos prácticos, sí se va a producir una corriente de producto FP con una concentración CP de producto. Entonces, chicos, la principal suposición de este modelo es que la concentración del reactivo es prácticamente constante a lo largo del hecho. Entonces, vamos a hacer el balance molar de A que produce B. Entrada menos salida más generación es igual a acumulación y nos da esto. Esto ya lo vimos. Entonces, vamos a despejar de ahí nuestra velocidad de reacción y después
vamos a escribir ese FA0 menos FAE como FA0X, que es lo mismo que se está reaccionando a FA, que es igual a lo que se está produciendo en nuestro producto FP. Entonces, menos RA va a ser igual a FP sobre nuestro diferencial de catalizador. Ahora bien, cuando tenemos un flujo volumétrico constante, podemos disociar esto y nos quedaría que el caudal, por el cambio en la concentración de A en la entrada y en la salida, va a ser igual a la velocidad de reacción. Entonces, ¿a qué queremos llegar acá? A que ese cambio en la concentración de A es idéntico a la concentración del producto que tenemos en la corriente final. Eso es cierto. Ahora bien, vamos a tomar una media aritmética entre la concentración de A inicial y la concentración de A final, que es esta. Pero acordémonos que es igual. Entonces, como es igual, lo que vamos a tener es únicamente que la velocidad de reacción de A va a ser solo función de cuánto es la concentración inicial de A, independientemente cuánto sea la concentración final. Como tenemos esta dependencia de que la velocidad depende únicamente de la concentración inicial, lo que hacemos es hacer varios experimentos, varios experimentos a diferentes concentraciones iniciales de A. Cuando hacemos este experimento a varias concentraciones iniciales, aplicamos como tal el método de las velocidades iniciales, que ya lo explicamos para el análisis de datos y la determinación de alfa y de K. Como les comentaba, trabajar métodos de las velocidades iniciales de las vidas medias o trabajar con reactores diferenciales ya implican más rigurosidad en el momento experimental, más planeación experimental de decir voy a trabajar 20 concentraciones iniciales a 8 temperaturas, con un exceso de A, con un exceso de B. Ese tipo de cosas ya únicamente se logran desarrollar cuando usted tiene una reacción, un caso específico, y cuando usted tiene un proyecto de tesis de maestría. Listo. Bueno, chicos, los invito a revisar el primer ejercicio de este módulo, que es la descomposición fotoquímica del bromo acuoso. Acá, ¿qué van a aprender? Van a aprender a cómo se aplica formalmente el método diferencial y el método integral para la determinación de parámetros cinéticos. Está en Microsoft Excel, cuenta con un video tutorial también explicando en qué consisten cada una de las cosas y es súper eficiente. Pero este sí no se lo pueden perder por nada del mundo, que es la estimación del parámetro para la producción de cloruro de benceno en COMSOL Multiphysics. Acá se trabaja con el optimizador de COMSOL. Es el mismo método de regresión no lineal o de minimización del error cuadrático, pero llevado en COMSOL. Es muy sencillo, verán cómo ensayos experimentales a distintas temperaturas permiten determinar la energía de activación y el factor preexponencial para esta reacción que ustedes ven ahí, utilizando el método de COMSOL, el optimizador de COMSOL, que es súper eficiente, mucho más que el de Excel y no se queda trabado. Entonces les enseñan también cómo se hace la importación de los datos experimentales a la interfaz de COMSOL, cómo se hace la verificación del modelo una vez ustedes ya tengan los parámetros calculados con COMSOL, y les da como las plantillas para que puedan hacer con sus datos experimentales cuando estén haciendo su proyecto de maestría o cuando estén haciendo, la práctica de laboratorio, determinación de los parámetros en su laboratorio de reactores. Entonces es súper importante que revisen este ejercicio, no solo para tener la plantilla, sino para saber que puede ser muy fácil una vez se tengan las herramientas de simulación computacional necesarias. Bueno, chicos, perdón por la manera como hablé de los métodos que ya están un poquito pasaditos. De todas maneras, yo soy de la filosofía que yo creo que cuando ustedes entienden los métodos, digamos que arcaicos, tienen como la mente abierta para querer más. Y también el entendimiento abierto de cómo funcionan las cosas antes de entrar como locos a una herramienta de simulación computacional. Entonces, si bien no se usan, es importantísimo que lo entiendan. ¿Ok? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el segundo módulo de React Tools. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos lo que son las relaciones estequiométricas, que son súper importantes en el diseño de reactores, y aprendimos cómo se tratan los datos experimentales y cómo se determinan esos parámetros. Entonces, súper recomendado que vean, no que vean, que lo hagan también. El ejercicio 1.1, el 2.1 y el 2.2 de este segundo módulo de React Tools.
Entonces, espero que les haya servido de algo esta horita de bla 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 mía. Y también quiero que revisen, ya cuando dominen un poquito este tema, cómo es el diseño de reactores isotérmicos, que es el módulo 3. Invitadísimos también al módulo 4 de reactores no isotérmicos y en nuestro módulo 5 de reactores reales. Bueno, ahora sí es todo por hoy. No les voy a pedir que me sigan en Facebook, ni en Instagram, ni nada, porque esto es un proyecto académico y no necesito seguidores ni vivir de esto en el futuro. Entonces, que tengan un muy buen día y que, si son ingenieros químicos, colegas míos, que estudien, juiciosos.